Jóvenes, buenos días. Iniciamos la semana 22, hoy martes 1 de septiembre de 2020 en el área de matemática, titulando el tema Cómo practiquemos el consumo responsable de los recursos en una situación de transformaciones geométricas. Este tema corresponde a la competencia de resolver problemas de forma, movimiento y localización. Nuestro propósito el día de hoy, al desarrollar esta sesión, es describir movimientos de un objeto real. Es decir, vamos a utilizar transformaciones geométricas, traslaciones y rotaciones. Y lo expresaremos con dibujos y materiales físicos reutilizables o reciclables. Para ello vamos a recordar las actividades del día 1. Será utilizar diversos tejidos para describir transformaciones geométricas. El día 2, expresamos con materiales concretos y reciclables diversas figuras sobre las transformaciones geométricas. Antes de iniciar, debemos recordar que es una transformación geométrica. Se denomina transformación geométrica a las operaciones geométricas que permiten crear una figura a partir de una previa. La nueva figura se llama homólogo de la original, que quiere decir que tiene la misma forma y el mismo tamaño. Entonces, el movimiento que se va a realizar la figura debe siempre conservar su tamaño y su forma. En la vida real, nosotros comúnmente hemos siempre observado el juego del Tetris. El juego del Tetris justamente es un juego en donde podemos utilizar las transformaciones geométricas. Cuando sale una pieza, esa pieza nosotros lo podemos trasladar, es decir, hacia la derecha, a la izquierda o abajo. O también podemos hacer una rotación, girar la figura, ¿no? Entonces ahí podemos ver una forma de cómo utilizar, digamos, las diversas transformaciones geométricas que existen. Por ejemplo, hablábamos de lados o figuras homólogas, ¿no?, que tenían misma forma y mismo tamaño. Aquí te muestran un grupo de imágenes y nos piden que reconozcamos aquellas que tienen la misma forma y tamaño, es decir, aquellas que están realizando algunas transformaciones geométricas. Sencillo, podemos poder observar aquí el cohete. También podemos observar el auto, tiene la misma forma y tamaño, diferentes formas, diferentes dirección. Tenemos la alcancía también, digamos, reflejado uno frente a otro. Tenemos la guitarra que está haciendo un giro y tenemos también el taladro. Entonces, el resto no pueden ser, digamos, no mantienen forma y tamaño porque son de diferentes formas en algunos casos y otros de diferentes tamaños. Muy bien. Ahora vamos a observar las diferentes transformaciones geométricas que hay. Una de ellas es la simetría. Existen dos tipos de simetría. La simetría axial, que aplica un movimiento que transforma cada punto en su simétrico respecto a una recta. Hay un eje de simetría, es decir, como un espejo, ¿no?, que se refleja la imagen de un lugar a otro. Esa es la simetría axial, cuando hay una línea, un eje de simetría, una línea que hace función de un espejo, de reflejar la misma imagen al otro lado. Sin embargo, la simetría central no. La simetría central es aquella que parte desde un punto. Cada vértice se refleja al otro lado desde este punto de la simetría, ¿no?, como se mueve en otra. Acá son dos tipos de simetría diferentes. La que nosotros vamos a observar el día de hoy, más que nada, la simetría axial, es decir, la que es, vamos a trazar un eje simétrico y va a cumplir la función de espejo. Otra de las transformaciones geométricas es la traslación. La traslación aplica un movimiento a una figura según un vector, es decir, para hacer una traslación, yo esta figura que se encuentra aquí lo voy a deslizar o voy a trasladarlo hacia otro lado. Trasladar, ¿qué quiere decir? Lo voy a mover, puede ser derecha, izquierda, arriba, abajo, en diagonal, pero la forma permanece igual, el tamaño también. Ahora, cuando yo hago una traslación, es vector de movimiento, va a ser, por ejemplo, en este caso, cuento los cuadros que hay: 5 a la derecha, 1 hacia arriba. Todos los puntos deben ser 5 a la derecha, 1 hacia arriba. A eso le llamamos el vector de movimiento. Puede ser también 1 a la izquierda, 2 arriba, o viceversa, ¿no? Puede ser 1 a la izquierda, 2 abajo. Depende del vector de movimiento. En esta situación, nuestros vectores, mira, contamos los cuadritos: 5 a la derecha, 1 hacia arriba. Todos los puntos van a moverse 5 a la derecha,
y uno arriba. Ese es cuando hablamos de traslación. Es decir, movemos la figura de un lugar a otro, pero sin cambiar de posición la figura. Sin embargo, mira, en la simetría observábamos que sí cambiaba, ¿no? Porque era un reflejo, o sea, se invertía, digamos. Otra de las transformaciones geométricas que tenemos es la rotación, o también denominado giro. Es cuando la figura ya no permanece tal y como estaba en el caso de la traslación. Aquí la figura va a girar. Y en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta, eso depende del ángulo de rotación que se realice, ¿no? Por ejemplo, esta figura ACDE, que está aquí, ha girado 120 grados a esta otra figura. Es decir, en este caso la figura va a tener un movimiento. Esos son los tres tipos de transformaciones geométricas que vamos a utilizar. Simetría, que te vamos a trabajar, repito, con el eje simétrico, es como un espejo. Las traslaciones es cuando yo muevo la figura al lado derecho o al lado izquierdo, pero permanece su forma. Y la rotación es cuando yo giro la figura. Muy bien, esos tres. Muy bien, lo que ustedes van a realizar es en el cuaderno de trabajo del libro Resolvamos Problemas de cuarto año, se van a dirigir a la página 209, en donde van a encontrar esta situación, la mandala andino, ¿no? Esta pequeña situación que justamente tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar. Vamos a responder la pregunta: ¿qué transformaciones geométricas se observan en la mandala andino? Para ello, recuerden que vamos a utilizar la estrategia de resolución de problemas, y para ello empezamos con el comprendemos problemas. Aquí vamos a tratar de entender, antes de responder la pregunta, todo lo que tiene que ver con el tema de transformaciones geométricas. Por ejemplo, la primera pregunta dice: ¿qué figuras geométricas se observan en la configuración de la mandala andina? Dibújame, dice. En este caso, lo que vamos a hacer en primer lugar es mencionar y dibujar las diversas figuras que aparecen en la mandala al inicio. Por ejemplo, ¿no? Yo observé en la mandala un cuadrado, escribiré un cuadrado y dibujaré el cuadrado. Si observé otra figura más, voy a escribirlo y voy a dibujarlo. Es lo que voy a hacer en la pregunta 1. En la pregunta 2 nos dicen cómo están organizadas las figuras geométricas en el mandala andino. Dibuja una secuencia según el tamaño y la forma, ¿no? En este caso, lo que voy a hacer también es mencionar las diversas secuencias que aparecen en la mandala, porque hay varias secuencias desde ahí, el interior hacia el exterior. Por ejemplo, yo observé algunos triángulos celestes, lo estoy mencionando y lo voy a dibujar. Aquí está mi secuencia que aparece en la mandala, ¿no? Es lo que van a hacer. Si observé cuadrados rojos, morados, verdes, azules, no lo sé, vas a escribirlo y vas a colocar acá, dibujar la secuencia. Eso lo vas a hacer en la pregunta 2. En la pregunta 3 nos dice: ¿qué transformaciones geométricas conoces? También vas a mencionar y vas a dibujar. Justo en este video acabo de explicar en los PPTs anteriores cuáles son las diversas transformaciones que conocemos. Eran 3. Aquí lo vas a mencionar y vas a hacer un dibujo que represente esas transformaciones geométricas que vas a mencionar. Luego ejecutamos la estrategia, el plan. 1 dice: trazamos ejes de simetría en la mandala andino. En esta figura que se encuentra aquí, ¿no?, que es la mandala, yo lo que voy a hacer es trazar líneas, de tal manera que al trazarlo yo puedo observar, recuerdo el eje de simetría, que esa línea cumpla la función de un espejo, ¿no? Lo que le decía hace rato, ¿no? Es decir, yo trazo una línea de tal manera que esta mandala, quede, digamos, dividida en dos partes iguales, ¿no?, en función de un espejo. Eso es lo que van a hacer aquí, trazar. Pueden haber diversas formas de trazar la línea, ¿ya?, del eje simétrico. No, la solución no es única. De repente puede ser un trazo vertical, horizontal, diagonal, no lo sé. Cada uno de ustedes va a encontrar una forma de, digamos, trazar el eje simétrico en esta figura, ¿ya? Tracen como mínimo 5 líneas, ¿ya?, que cumplen la función de eje simétrico. En la pregunta 2 dice: ¿qué transformaciones geométricas se han desarrollado? Y explica. Aquí lo que vas a hacer es escribir las diversas transformaciones que observas en esta figura, ¿no? Si tú observas simetría, escribe aquí, ¿no? Observo simetría y explica o menciona dos figuras que sean simétricas. Si observas una rotación, también menciónalas, ¿no?
escribe el tal figura, el triángulo número tal, con el triángulo tal, de repente son aplican una rotación. Y si encuentras una traslación, lo mismo, ¿no? Tal figura, la figura, el triángulo, el cuadrado, el círculo, color rojo de repente con el círculo color azul, no lo sé, aplica una traslación. Vas a mencionar y vas a explicarlo. Ya. En la pregunta 3 nos dicen qué transformaciones geométricas se realiza en la figura A para obtener la figura B y cuál es el ángulo de giro. Mira, tienes esta figura A y esta figura B. Vas a tener que indicar aquí, vas a escribir ya qué tipo de transformación se está utilizando aquí. No sé, esta es la figura A, esta es la figura B. Estoy aplicando una traslación, estoy aplicando una simetría. Eso es lo que vas a escribir de aquí. Ya. Finalmente, una vez terminada la página del libro, el reto que vamos a trabajar el día de hoy es realizar mandalas con materiales reciclables. Un ejemplo aquí tenemos utilizar el cono del papel higiénico y cortarlo, por ejemplo, mira, cortarlo de esta manera para obtener este tipo de figuras, ¿no? Que son tipo hojas y generar una mandala, ¿no? Hay diferentes formas que puedes utilizar este cono, ¿no? Podemos utilizar tipo de hoja, de repente un corazón como lo que se encuentra aquí, de repente una letra S, de repente, digamos, este pequeño espiral, ¿no? Hay diferentes formas que puedas utilizar, ya es cuestión de que ustedes usen su creatividad. Hay diversos modelos de mandalas, yo por aquí le estoy observando, perdón, le estoy mencionando e indicando algunas de ellas. Aquí está, ¿no? Y ya ustedes pueden utilizar su creatividad, cuál de ellos realizar con el cono de papel. Pero el cono de papel no es el único material que podemos utilizar. De repente no tenemos en casa en el momento. Les sugiero que puedan utilizar de repente lana, hilo, CDs, fideos, otros. Usen su creatividad. Entonces y puedan generar ustedes una mandala. Entonces las evidencias que van a enviar va a ser la resolución del libro y la mandala que han realizado con materiales reciclables. ¿Ya? Usen su creatividad. Muy bien, eso es todo. Gracias, nos vemos la siguiente actividad que es el día jueves.